Entonces, jóvenes, buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar tomando lista y esperemos no tener contratiempos nuevamente con Zoom. Bien, hoy 14 de junio. Entonces, atención a la lista. Mario Acosta. Presente. Listo. Kiara Gusto. Presente. Listo, Nick Alejandro. Nick Alejandro. Ha faltado. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. Profe, a mí se me puso asistencia. No, porque no me respondió. ¿Qué pasó? Pensaba que ya no se iba a unir. No, me salió la contraseña incorrecta. Ya, listo. Seguimos. Carlos Bonilla ha faltado, ¿no? María de los Ángeles. Presente. Listo. Britney Bulgarín. Presente. Juan Diego Castro. Presente. Andrea Chancay. Presente. Listo. Jeremy Gaibor. Jeremy Gaibor. Presente. Listo. Carlos Galán. Presente. Dani Gamboa. Presente. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Presente. Enid Jaime. Presente. Roy Jiménez. Presente. José Lecaro. Presente, profesor. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Aileen Ortiz. Aileen Ortiz. Ha faltado. Alison Parrales. Presente. Sunny Prieto. Presente. Matthew Quijije. Presente. Ashley Rodríguez. Presente. José Romero. José Romero. Faltado. Chris Santos. Presente. Víctor Silva. Presente. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Alison Sánchez. Falta. Presente. Ahí ya listo. Jonathan Tenemasa. Jonathan Tenemasa. Ha faltado Ángel Vela. No, profe, presente. Listo. Dayana Vera. Presente. Listo. Darío Vera. Presente. Listo. Israel Benítez. Presente. Listo. Giselle Ávila. Giselle Flores, perdón. Ya listo. Ok, jóvenes. A ver, Romero. Ya Romero está listo. A ver, los que tienen falta son Jeremy Tenemasa, Aileen Ortiz y Carlos Bonilla. Sí, repito, confirmen por si acaso para no cometer errores en ingresar la asistencia. Los que estarían con falta son Bonilla, Ortiz y Tenemasa. Profe, ahorita ya se conecta. Tuvo problemas para la laptop. Ya dice que ya se va a conectar. Bueno, nos toca esperarle que se conecte y ahí le ponemos la asistencia, no hay problema. Ok. Listo, jóvenes. El día de hoy vamos a ver otro de los grandes temas de la historia universal. Uno de los conflictos más terribles, más sangrientos que ha pasado la humanidad.
Se trata nada más y nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. Profe, disculpe, ¿me puede poner la asistencia? Es que se me fue el internet y me desconecté antes de que me tome lista. Ah, ya, sí, ya te puse la asistencia. Ok, profe. Sí, ok. Bueno, entonces les decía, jóvenes, que vamos a comenzar a ver el día de hoy el tema número 4 que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos, miren, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años, jóvenes. 6 años de matanza, de muertes, tremendo. Desde 1939 hasta 1945. 6 años de muerte y de dolor. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la modificación. El tema es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, jóvenes, el tema del día de hoy, la destreza para hoy, consiste en analizar el nivel de involucramiento de América Latina en la Segunda Guerra Mundial y su participación en la fundación y acción de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué has escuchado de la Segunda Guerra Mundial? A ver, Ashley Mendieta, ¿qué ha escuchado usted de la Segunda Guerra Mundial? Hubieron muchos afectados. Ya, muy bien. Gracias, Ashley. Ángel Vela, ¿qué ha escuchado usted de la Segunda Guerra Mundial? Que fue, profe, una época muy difícil, profe. Sí, pero algo más específico, Ángel. Toda guerra es una época difícil. Que fue muy traumante, profe. Sí, toda guerra es traumante, Ángel. Algo más específico. A ver, algún hecho, algún acontecimiento específico. O sea, profe, eso no he escuchado mucho de la guerra. Ya, bueno, tranquilo, no hay problema, porque ahora justamente estamos para aprender eso. Cristian Santos, ¿usted qué ha escuchado de la Segunda Guerra Mundial? Pues mucha matanza, ¿no? Mucha guerra y todo. Bueno, en toda guerra hay matanzas y, y hay muertes. Yo quiero algo específico. Bueno, tranquilos, no hay problema, que para eso estamos, para aprender. Atención entonces, mis estimados jóvenes. Esta señorita que ustedes ven en la pantalla se llama Ana Frank, pero cuando era niña todavía, ¿no? Ella fue una mujer judía y a ella se le atribuye esta frase: lo que se ha hecho, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar para que ocurra de nuevo, hablando de la Segunda Guerra Mundial. A ella, junto a su familia, le tocó vivir encerrada en el ático de un edificio. Si no recuerdo mal, durante 3 años aproximadamente, no pudo salir del ático de ese edificio, encerrada junto con su familia, para que no los maten. Así de terrible era la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que esconderse en el ático, es decir, en la parte más alta, entre el techo y el tumbado de un edificio. Ahí tuvo que esconderse para que los nazis no la mataran. Ella es famosa porque ella escribió en un diario, escribió sus experiencias como niña, cómo vivió ese acontecimiento día tras día, cuánto se asustaba al ver que golpeaban la puerta y parecía ellos tenían el miedo que ya llegaban los nazis a matarlos, o cuánto se asustaba cuando caían las bombas y no sabían a qué hora una bomba caía encima del edificio de ellos y los mataba a todos. Es decir, de día y de noche, esta pobre niña con su familia vivió en el más absoluto pavor, en el terror más absoluto de que la muerte podía llegarles en cualquier momento. Entonces, bueno, la historia de ella es solo un caso apenas de los millones de casos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, jóvenes, vamos a observar este video para ponernos en contexto. Atención. Hola, amigos. ¿Sí se está escuchando? Andrea, confirme, por favor. Sí, profesor. Ah, ya, ok. Sí, profe. Gracias, Alison. Listo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial.
Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. Qué pena, qué locura. Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió algunos de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo somos iguales y tenemos que respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. Solo así, con generosidad y solidaridad, podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, aquí termina el pequeño video como para ponernos en contexto de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, jóvenes, a lo largo de esta clase ustedes van a hacer un trabajito que lo van a enviar a través de Edmodo. Les voy a indicar aquí. Ya. Les voy a pasar un link, jóvenes. Entonces, quiero pedirles que ustedes ingresen al siguiente link. Es un Padlet. Creo que antes ustedes han trabajado ya en Padlet. Ya, en el chat de Zoom hay un link. Revísenlo, por favor. Hagan clic en ese link y se les va a abrir esta pantalla de aquí. Profesor, Díganme. le quería comunicar que en el momento que aplaste ese link se me va a apagar la cámara por lo que estoy en celular. Ya, no hay problema. Lo importante, Igual Alex, yo, profe. no hay problema. Lo importante es que presenten este taller, ¿sí?
Este se llama Taller sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le voy a poner adjuntar una captura del trabajo en Padlet. Ese va a ser el taller. Y tienen que presentarlo ahorita dentro de la clase. No es para más luego, ni para mañana, ni para la otra semana. Es trabajo en clase. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner que a las... con la fecha de hoy, a las 11:30 se cierra este taller. Entonces, por favor, vaya realizándolo para que nadie se quede sin la nota. A ver, para los que no han manejado Padlet, les voy a indicar en qué consiste. Primero les voy a indicar en qué consiste el taller que van a hacer. Profe, aún no envié el link. En el chat de Zoom está el link. A mí no me llegó. Ah, El chat ya, está solo dirigido para usted, entonces no está dirigido para todos. no, está Tal dirigido, vez solo uno se lo mandó. está dirigido a la sala de espera, ya me di cuenta. Y ahora sí, todos en la reunión, listo. Miren ahí el link, jóvenes. Ya, profe, sí llegó. Ya, perfecto. Ya, ustedes lo que tienen que hacer es esto, miren. Ingresan al Padlet y ahí escriben su nombre en el título del Padlet, ahí va su nombre, nombre y apellido. Luego tienen que colocar una fotografía sobre la Segunda Guerra Mundial y escribir 3 cosas que le hayan impactado de esa guerra, de lo que vamos a explicar en clases. Y finalmente tienen que escribir un mensaje para la humanidad sobre las guerras. Todo esto, ¿dónde? En Padlet. Una vez que termina de hacer eso, me envía dentro de la asignación de Edmodo, envía una captura. Dentro de la asignación de Edmodo, voy a poner aquí, de Edmodo, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Bien, ya veo que ingresó Belén Guamá y está trabajando, correcto. Entonces, miren, jóvenes, al ingresar a Padlet, para por si acaso alguien no sepa, miren, en la esquina inferior derecha, repito, esquina inferior derecha, hay un botoncito de color rosado con el símbolo más. ¿Ok? Haga clic ahí y mire, automáticamente le aparece esta notita. Entonces, donde dice título, ponga su nombre. Ejemplo, yo aquí coloco mi nombre, Leodan Reyes. Y luego aquí tiene que escribir, ya le dije, 3 cosas que le hayan impactado sobre la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, un mensaje para la humanidad sobre esta guerra, ¿sí? Al último, ¿usted qué va a hacer? Usted va a hacer una captura de pantalla de su sticker, de su notita, y me la va a enviar por Edmodo, en la asignación que les acabo de crear. En Edmodo, usted revise si es que usted puede enviar directamente la captura, no sé, creo que se puede adjuntar la captura directamente, y si no hay cómo, tranquilos, no se preocupen, yo aquí le voy a poner el documento del taller para que me envíe la captura, la pegue dentro de la hojita de Word y me la envíe. Y eso es todo. A ver, aquí le voy a poner esa hojita del taller. Y ya, si gustan pueden refrescar en Edmodo, ya les va a aparecer una hojita de Word dentro de la asignación para que ahí la pongan a la captura, ¿sí? Entonces esas 3 cosas es lo que tienen que hacer. Entonces ahí coloca cosas que o datos si quiere, como usted guste, datos de impacto, por ejemplo. Y coloca los 3 datos de impacto, de acuerdo a la clase que vamos a dar en este momento, ¿sí? Obviamente usted tiene que decorar ese Padlet bien bonito, póngale fotografías, póngale color, póngale etcétera. Usted ya sabe. Por ejemplo, acá Michelle ya le puso un color a su notita, miren. Así ustedes lo hacen bien bonito, ¿ya? Acá Belén Guamán también, ya, muy bien, ya están organizando, correcto. Muy bien. A mí lo que me interesa es la captura de la notita que usted escribe, no importa lo demás, ¿sí? La notita que usted escribe. Ok, jóvenes, si quieren pueden ir consultando o si no, escuche la clase y de aquí usted va a sacar los datos impactantes. Entonces, jóvenes, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Como escuchamos en el video, este ha sido el conflicto más catastrófico que ha sufrido la humanidad. Una verdadera locura,
una verdadera matanza de seres humanos. Profe, 5 millones. ¿Cómo? 5 millones, digo, no. No, 50, Ángel, no 5. Sí, y de hecho, jóvenes, el número de millones de muertos varía. En el video, que es un video español, escucharon 50 millones. Pero miren, en este estudio, en esta infografía, aparecen 60 millones. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué? ¿No hay un número exacto, exacto, exacto? Pues la respuesta es no. No hay número exacto. Se calcula aproximadamente, pero en definitiva no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos mismos. Lo que sí se sabe es que fueron muchos más de 50 millones. Entonces, jóvenes, la Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado más importante que la humanidad ha conocido y el más sangriento y el más devastador de todos. Miren que el 2% de la población mundial murió aproximadamente y la mayoría de ellos ni siquiera eran soldados, eran civiles, gente inocente, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, enfermos, gente inocente. Imagínense. ¿Cuáles fueron las causas del inicio? En primer lugar, jóvenes, acuérdense que en la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia, en el Tratado de Versalles, lo obligaron a Alemania a pagar muchísimas multas y muchísimo dinero por la guerra. Eso lo humilló al pueblo alemán porque lo sometió a una pobreza terrible. Entonces el pueblo de Alemania vivía con ira, con furia en contra de los demás países europeos porque le ganaron la guerra, porque lo humillaron y ahora le estaban obligando a pagar enormes cantidades de dinero para reconstruir los daños de la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde ahí ya había una causa para que Alemania inicie la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, ¿no? Entonces, acuérdense que en la clase de la semana pasada vimos el ascenso del fascismo en Europa. Primero, Benito Mussolini comenzó con el fascismo en Italia e inmediatamente Adolf Hitler, inicia con el fascismo en Alemania. ¿Qué era el fascismo? El fascismo era una forma de gobierno autoritario, donde el líder máximo era como un dios y nadie se le podía oponer a ese líder porque lo mandaba a matar, lo desaparecía. Los medios de comunicación, los periódicos, radios, televisiones, nadie se le podía oponer. Y si algún periódico escribía algo mal en contra del gobierno, simplemente eliminaba. De hecho, los fascistas eliminaron la libertad de expresión, la libertad de prensa. Entonces, Alemania buscaba vengarse de los países vecinos que le ganaron la Primera Guerra y que lo humillaron con el Tratado de Versalles. Primera causa. Segunda causa, Alemania comenzó a considerarse que ellos eran de una raza superior, de una raza pura, la raza aria supuestamente. Y ahí es donde aparece Adolf Hitler, que con sus discursos enciende el odio del pueblo alemán en contra de las demás naciones, porque Hitler comienza a decirles que solo los alemanes son la raza superior, que los demás son de raza inferior y que hay que matarlos, y que hay que hacer una limpieza racial. Y donde quiera que vaya Alemania y conquiste un nuevo país, Hitler decía que tenían que matar a los que son judíos, a los que son homosexuales, a los que son gitanos. Mire, entonces ahí comienza Alemania la invasión de Polonia en primer lugar, comenzó a invadir ese país. En menos de una semana ya invadió un país entero. Imagínense el poder del ejército de Hitler. Emplearon lo que se llamaba la guerra relámpago, es decir, una guerra sorpresiva y una guerra de ataque masivo, donde en primer lugar llegaban los aviones bombarderos alemanes y hacían pedazos todo, edificios, escuelas, colegios, hospitales, casas de las personas, puentes, líneas de ferrocarril, estaciones de agua potable, de energía eléctrica, bombardeaban todo eso. Y enseguida detrás de los aviones llegaban los tanques de guerra y la artillería para aplanar y matar a todo el que se le cruce. Esa era la táctica de guerra que se llamaba la guerra relámpago. Por eso es que Alemania conquistó Polonia en menos de una semana. Al ver que Alemania tenía tanto éxito y enseguida conquistó un país entero con sus armas, Italia, con el fascista, con el dictador Mussolini, Italia enseguida dice, pero yo también puedo hacer lo mismo. Alemania está conquistando ya países, yo voy a lanzarme también a la guerra y a conquistar otros países. Y ahí es donde Italia se suma a Alemania, se vuelve aliado de Alemania.
porque consideró que esta era la oportunidad donde Italia podía comenzar a conquistar tierras y formar su propio imperio. Otras causas, jóvenes. En el mundo había una gran depresión y la recesión tras el crack del 29, acuérdense, el crack era la crisis de 1929, los países tenían medidas proteccionistas y rivalizaban, competían por los mercados, a ver el que vende más armas, el que vende más tecnología, etc. Entonces había una competencia entre los países y esa competencia también era una competencia de armas, competencia de tecnología. Entonces los países buscaban inventar más armas, más poderosas, más tecnología militar, más vehículos de transporte, más aviones y todo enfocado a la guerra que ya se aproximaba. Tremendo, ¿no? El auge de los militaristas, de los regímenes totalitarios, ya les expliqué de los nazis que prendieron una política exterior agresiva que buscaba resarcir a la Alemania de la humillación, quería desquitarse, quería vengarse a Alemania. ¿De qué quería vengarse? Del Tratado de Versalles, donde lo humillaron después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania estaba sediento de venganza. Otra causa, el militarismo y el rearme. Alemania no cumplió con los castigos que le impusieron en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como Alemania no cumplía, los líderes de los países europeos comenzaron a lanzar discursos agresivos, discursos radicales en contra de los alemanes y en contra de otros pueblos. Entonces, el temor a que seguramente con esa clase de discursos de los líderes políticos pronto iba a venir una nueva guerra, hizo que todos los países comiencen a rearmarse. Aquí está, miren, el cuadrito amarillo en el medio. Al final, el temor a un conflicto bélico provocó el rearme de los países democráticos. Jeremy Tenemasa, ¿qué significará rearme? Como quiera decir, reconstruir otra vez, reconstruir. Ajá, ¿pero qué cosa? El rearme el rearme del ejército, profe. Eso, muy bien. El rearme de las Fuerzas Armadas. Es decir, volver a darles una inmensa cantidad de armas al ejército, reclutar más soldados, más pilotos de aviones, más capitanes de barcos, de submarinos, más pilotos de combate, más pilotos de tanques de guerra. Todo eso era el rearme. Inventar, crear armas más poderosas, más destructivas, ¿sí? Además, habían conflictos territoriales. Alemania reivindicaba sus derechos sobre Austria. De hecho, Alemania conquistó Austria también. La región de los Sudetes, que es una región también al sur oeste de Alemania, y se disputaba con Francia estos territorios de Alsacia y Lorena, y la región del Sarre. Estas tres regiones, jóvenes, los alemanes le quitaron a Francia en un 2x3 en la Segunda Guerra Mundial. Fue rapidísimo, con la guerra relámpago. Enseguida le quitaron a Francia estos territorios. Por otra parte, Italia reclamaba Albania, que es otro país, y ocupaba también Etiopía en África. Miren, por eso se llama guerra mundial, porque la guerra se localizó en diferentes países y continentes del mundo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, Alemania intervinieron en la Guerra Civil Española. La Unión Soviética no cesaba en su deseo de expandirse hacia el oeste. En Asia, Japón ocupaba Manchuria e iniciará un conflicto también. Fíjense, en Asia, en Japón, también se suscitó la guerra. Entonces, todo esto, jóvenes, fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial. Aparte que había una fragilidad, una debilidad de las democracias, fracasó la Sociedad de las Naciones, SDN, Sociedad de las Naciones, era una especie de organización parecida a la ONU que trataba de evitar las guerras, pero fracasó totalmente, porque enseguida se vino la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, Estados Unidos estaba aislado, no entraba de lleno en esos problemas europeos, no entraba de lleno. Sin embargo, después, cuando Japón lo atacó, Estados Unidos se metió de lleno a la Segunda Guerra Mundial también. Muy bien, entonces todas estas son las causas, jóvenes.
de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está, miren, por un lado estos tres países, Alemania, Italia y Japón, se aliaron y comenzaron a invadir países. Y entre los tres se apoyaban mutuamente, Alemania, Italia y Japón. Cada uno invadían diferentes países y entre ellos se apoyaban. Se enviaban militares, se enviaban armas, municiones, etcétera, se apoyaban entre ellos. Terrible, ¿no? Luego vamos a ver las etapas. El inicio de la guerra fue en 1939. Oficialmente comenzó cuando el ejército nazi, de Alemania nazi, de Hitler, invadió Polonia. Miren, el buque alemán, aquí Holstein, Schleswig-Holstein, destruyó un diminuto puesto de avanzada del ejército polaco que alojaba un arsenal de la armada en la península de Westerplatte, Gdansk, Polonia. Hitler se proclama el Führer. ¿Quién era el Führer? Führer significa líder, ¿sí? Y el respeto que le tenían al Führer era como un emperador, como una especie de semidios. Le tenían un miedo y todo le obedecían ciegamente a Hitler. Él se convirtió en el Führer de Alemania. Entonces la guerra se dividió básicamente en dos bandos. Los que estaban a favor de Alemania, entre ellos, acuérdense, Italia y Japón, y los que estaban en contra de Alemania, que era Francia. ¿Por qué Francia? Porque a Francia Alemania le invadió Alsacia y Lorena. Y también estaba en contra de Alemania la Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia. ¿Y por qué estaban en contra? Porque los alemanes se metieron a invadir Rusia. Aparte de eso, jóvenes, Alemania invadió Noruega, invadió Finlandia, invadió Francia, llegó a París de una manera rapidísima también. Los franceses, para evitar que los alemanes, los aviones alemanes destruyan la ciudad, prefirieron rendirse rápidamente con tal de que no les destruyan todas las obras de arte, los monumentos que tienen en Francia, en París. Por ejemplo, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, y todos esos monumentos famosísimos que hay en París. Los habitantes de la ciudad prefirieron rendirse para que Hitler no los ataque con los aviones y vaya a destruir la ciudad. Así que Alemania conquistó Francia. Luego se lanzó a atacar Inglaterra también. O sea, la furia de Alemania era pero tremenda. Tremenda la furia de Alemania. Bueno, luego eso sucedió el 1 de septiembre de 1939. El 11 de diciembre de 1941 comienza la guerra con Estados Unidos. Hitler firma la declaración de guerra contra Estados Unidos 4 días después de que los japoneses atacaron el puerto de Pearl Harbor en Hawái. Los estadounidenses tienen hasta ahora un puerto de la Armada norteamericana en esa isla de Hawái. Y resulta que los japoneses les dieron un ataque sorpresa. Los estadounidenses no se lo esperaban. Nadie les avisó, nadie les declaró la guerra. Sus barcos estaban estacionaditos, los soldados estaban tranquilos haciendo sus entrenamientos, otros comiendo, otros jugando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en eso vieron una enorme cantidad de aviones japoneses, aviones de guerra, que se dirigían hacia ellos. Ni siquiera entendían lo que pasaba. Cuando acordaron, comenzaron a caer las bombas y comenzaron a hundir los barcos, a atacar los hospitales militares, los cuarteles, a atacar todo tipo de construcción que había en Hawái. Ese fue el famoso ataque de Pearl Harbor. Los japoneses los atacaron sin previo aviso, a traición. En ese momento, Estados Unidos entra a la guerra. Entonces Estados Unidos dice, no, pues ahora sí se metieron conmigo, ahora yo también ingreso a la guerra. Y se mete Estados Unidos. Y lo primero que hizo Estados Unidos fue el ataque de Midway. Ese ataque de Midway fue un ataque en el Océano Pacífico donde Estados Unidos destrozó a parte del ejército japonés en Midway, en el Océano Pacífico. Entonces ahí ya se hizo una guerra total, jóvenes. Hasta Estados Unidos entró. Y la Unión Soviética lo mismo, como les decía, porque Alemania, Hitler, comenzó a invadir la Unión Soviética, el país más grande del mundo, la Unión Soviética.
¿Por qué quería invadir Hitler esos territorios? Fácil, porque esos territorios son muy ricos en recursos minerales. Los territorios de la Unión Soviética, de la Siberia, jóvenes, son extremadamente ricos en petróleo y gas natural. Entonces, por eso Hitler buscaba invadir esos territorios. Porque las armas se construyen en base a combustibles, en base a gasolina, en base a diésel, se mueven los aviones, los tanques de guerra, etc. Entonces necesitaba esos recursos. Luego, en 1945, Berlín, la capital de Alemania, fue rodeada por las tropas soviéticas. Fíjense, jóvenes, que fueron los rusos los primeros en derrotar a los alemanes, en hacerles retroceder, y lejos de invadir Moscú, los alemanes tuvieron que ir retrocediendo. Poco a poco, fueron retroceder, a tal punto que los rusos llegaron a invadir Berlín, la capital de Alemania. Entonces Hitler estaba ya rodeado completamente en Berlín. Ahí se suicidó Hitler en uno de los búnkers de la Cancillería alemana, se suicidó. Y ordenó que el cadáver de él y de su esposa y de sus allegados, los soldados tenían que incendiarlos, así que los quemaron a los cadáveres para que los enemigos no encuentren nada, ningún rastro de Hitler ni de su familia. Entonces, con Berlín rodeada de tropas soviéticas, Hitler se suicida. La rendición definitiva de las fuerzas alemanas fue el 8 de mayo del mismo año. Pero con eso no terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben por qué? Porque los japoneses seguían en guerra en el Océano Pacífico contra Estados Unidos. Es por eso, jóvenes, que el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica, una bomba en cada ciudad, una en Hiroshima y la otra bomba en Nagasaki. Muchos analistas creen que no era necesario ya ese ataque con las bombas atómicas, porque el ejército japonés y el pueblo japonés ya estaba a punto de rendirse, ya no tenían soldados, estaban devastados, y Estados Unidos se hacía un ejército cada vez más fuerte, más poderoso. Realmente muchos dicen que no era necesario ese ataque salvaje y sanguinario con las bombas atómicas. Con la bomba de Hiroshima se cree que murieron instantáneamente. En ese momento, en ese segundo que estalló la bomba, murieron cerca de 80,000 personas. Y en Nagasaki se cree que murieron cerca de 60,000 en ese instante. Pero después de la explosión, después que pasaron los días, las semanas, los meses, los años, seguía muriendo gente y moría más y más gente. Se cree, los japoneses dicen que en total llegaron a morir cerca de 400,000 japoneses a causa de las dos bombas atómicas, por la radiación y por una serie de complicaciones y enfermedades que provocó la radiación de las bombas atómicas. Finalmente, el 14 de agosto de 1945, Japón se rinde. Japón se rinde. Y ahí, jóvenes, en esta fecha, el 14 de agosto de 1945, cuando Japón se rinde, finalmente se acaba la Guerra Mundial, la segunda. Nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes, para terminar el tema, ¿sí? ¿Listo? Vámonos. Ya pueden ir enviando el Padlet los que ya han terminado. Envíenlo, envíenlo. Nos volvemos a conectar para terminar. Tenemos que hablar del Holocausto judío. ¿Listo? Vámonos.